aquí saludándolos. Seguimos con esta conferencia de prensa de la mañanera desde Palacio. Ahí no se les olvide darnos su like. Aquí abajo a la campanita para llegar a más personas. Apóyennos, denos chance para que lleguemos a más personas. Seguimos. Quisiera saber, no sé bien si entendí con este nuevo lineamiento que nos enviaron del semáforo epidemiológico. Entonces, quisiera saber si ahora lo que se está tomando en cuenta es justamente la letalidad y están dejando de lado el R0 y basándose en esto es que están definiendo este nuevo semáforo. Esa sería una primera pregunta, señor presidente. Yo creo que Hugo puede contestar. Con gusto, presidente. Liliana Noble, de Pulso Saludable, muchas gracias por la pregunta. Para referencia general, para ir más amplio que solo este elemento, el semáforo de riesgo COVID es un instrumento técnico que nos ha permitido evaluar la intensidad epidémica. Aquí uso la expresión intensidad en términos generales. Son 4 dimensiones de la epidemia que son de especial interés. La velocidad a la que van ocurriendo nuevos casos, la velocidad a la que se propaga la enfermedad, y estos son justamente los indicadores que se hace referencia, el RT. Tenemos también qué tan dañina es la epidemia, qué tanto causa la probabilidad de hospitalizarse o de morir. Y tenemos también la respuesta del sistema de salud, su capacidad de responder ante el reto. Y esto es la ocupación hospitalaria. Son 10 indicadores, los 10 indicadores reflejan estas 4 dimensiones. En el cambio reciente, que hoy precisamente se está publicando en Diario Oficial, la disposición que indica que el nuevo lineamiento está disponible en el portal coronavirus.gov.mx y se quita ya la disposición que estaba originalmente de junio del año pasado. El cambio consiste principalmente en reconocer con los indicadores técnicos y la escala de medición lo que acabamos de comentar y que comentamos ya en varias semanas. Tenemos una epidemia que, aunque ocurre a una velocidad característica de este virus, daña menos, produce menos casos graves, menos personas que se necesitan hospitalizar, por lo tanto se ocupan menos los hospitales por COVID y, muy afortunadamente, mueren menos las personas, que es la letalidad, que ya mostramos que se redujo desde 22% hasta 1.9%. Pero el cambio es integral y el cambio lo que refleja es la actualización de la situación epidemiológica, del cambio demográfico y nos permite darle un peso más importante al efecto relevante de la epidemia y no tener un impacto de los números de la calificación COVID en aspectos que no son tan trascendentes como la ocurrencia de casos leves, y eso permite además balancear de manera más equilibrada la recuperación económica y social con el cuidado de la salud, que seguirá siendo la prioridad. Gracias. Gracias. Y en una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? Ya nos presentaban la semana pasada y en esta semana el doctor Alcocer el abasto, que ahora ya es una realidad, pero siguen habiendo manifestaciones al respecto. Y el sábado pasado hubo una manifestación importante de padres de familias, no solamente de los pacientes oncológicos, sino ya se sumaron de otras enfermedades. Y recordará usted, señor presidente, que le comentaba el tema del desabasto de los medicamentos en el sistema de transporte colectivo Metro. Ya se están manifestando estos derechohabientes con pancartas en varias líneas del metro, en la 3, en la 5, en la 7. ¿Ahí qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo ya habrá una certeza de que estos usuarios o derechohabientes ya tengan sus medicamentos en casa? Gracias. Pues son 3 cosas, ¿no? Una, que estaba muy mal el abasto de medicamentos. Heredamos un desastre en todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. No solo no había medicamentos,
para enfermos de cáncer, para niños de cáncer, sino los adulteraban. Tenemos casos en donde fallecieron personas por la aplicación de medicamentos adulterados. Nunca dijeron Entonces, nada. sí, es una necesidad el resolver el problema del abasto. Lo segundo, por lo mismo, es que habían muchos intereses. Lo cobraban. Porque Pero no hay nada. se robaban el dinero de los medicamentos. Estamos hablando de una compra de 100,000 millones de pesos al año. Y no estaban participando ni siquiera farmacéuticas, sino intermediarios que tenían el negocio. Entonces, esos grupos de intereses creados que son políticos y medios de comunicación, pues han aprovechado también lo de la escasez de medicamentos para lanzar una campaña en contra nuestra. Afortunadamente ya se tienen los medicamentos, se compraron en el extranjero, en varios países, para que no falten los medicamentos. Sin embargo, como ya se les quitó el negocio jugoso, ya no van a poder seguir medrando con el dolor de la gente. Están desesperados. Entonces, por eso siguen las manifestaciones, las protestas, y tienen todo el derecho los padres, las madres, a expresarse, a manifestarse, pero desde luego hay una parte que tiene que ver con la politiquería, los partidos, los representantes de los potentados, pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila. Si nosotros no hiciéramos nada y faltaran los medicamentos, ¿no?, y no hiciéramos absolutamente nada, o mantuviésemos el sistema de la simulación de que aquí están tus medicamentos nada más, que es agua o quién sabe qué cosa, qué sustancia, pues entonces sí, pues no se podría dormir tranquilo. Entonces ahí vamos, poco a poco avanzando, y hay libertad para la manifestación de todos los que quieran protestar. Nada más que ya no se permite robar. Es como lo de los medios, que le metan todo, pero ya saben que yo soy muy perseverante. Ayer o antier publicó el Universal, ya le digo a Juan Francisco Villa Ortiz, pues que no voy a cambiar y que también él está en su derecho de seguir publicando calumnias en su periódico, que puede seguir con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna.
pero que no vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico, como recibía dinero de los anteriores gobiernos, a los que solo les aplaudía y les quemaba incienso. Entonces, lo digo porque ayer en el Universal salió una columna, calumnia, iba a decir, donde se dice de que mis hijos se dedican a vender huachicol o a actividades de venta de gasolina o de combustible robado o de contrabando. Pues no es cierto. Es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco. Porque imagínense cuántos años viviendo a la sombra del poder. Sin embargo, no va a haber ninguna represalia. Recuerdo que cuando el presidente Zedillo, yo lo defendí a Juan Francisco, porque lo querían meter a la cárcel. Y era persecución. Creo que era Chaufet, el secretario de Gobernación. Y yo salí a defenderlo. Ahora que soy presidente, menos va a haber represalias contra nadie. Nada más que, pues ya no se puede seguir viviendo al amparo del presupuesto. Ya no podemos seguir entregando cientos de millones de pesos en publicidad, porque tenemos que atender a la gente que más lo necesita. Entonces, por eso le suben el volumen y le suben el volumen. Pues, no hay problema. Gracias, señor presidente. Y finalmente, a esta velocidad en la que están vacunando, ¿tendría ya una fecha, una idea de cuándo se concluiría la vacunación con las 2 dosis en el caso de quienes así lo requieran, de los de 18 hacia arriba, es decir, Yo toda creo la que población? Gracias. antes del invierno, las 2 dosis, pero cuando menos una dosis en octubre. Bueno, ya. Mañana es quién en